Hoy nos sumergimos en la trayectoria de una de las figuras, yo diría, más determinantes del México del siglo XX, un hombre que moldeó industrias enteras, Manuel Espinosa Iglesias. Mm, La base de nuestro análisis es la biografía Trabajo, Fortuna y Poder de Marcos T. Águila y Martí Villanueva Soler Viñes. Y la misión es entender cómo alguien que empezó con un pequeño negocio familiar de cines sí. llegó a dirigir el banco más importante de América Latina, para luego chocar de frente con el poder absoluto del Estado. Y no solo vamos a contar su historia, vamos a intentar descifrar su mentalidad. ¿Eso es? Porque lo que define a Espinosa Iglesias no son solo sus logros, sino su capacidad casi camaleónica para adaptarse y pivotar. Pasó del entretenimiento de masas a las altas finanzas y de ahí a la filantropía a gran escala. Totalmente. Es un estudio de caso sobre estrategia, ambición y sobre todo sobre saber leer los vientos de cambio antes que nadie. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Para entender al personaje, la biografía nos lleva a sus raíces, a la ciudad de Puebla. Mm, Y no era una ciudad cualquiera a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Era un verdadero motor económico, industrial, comercial, agrícola. Vamos, un centro neurálgico del virreinato. La familia Espinosa ya estaba allí, formando parte de una clase media con aspiraciones. exacto. No hablamos de una fortuna heredada de la noche a la mañana. Su abuelo, Ernesto Espinosa Bravo, fue médico y llegó a ser presidente municipal de Puebla en 1905. O sea que hay un trasfondo de servicio público y de estatus profesional. Claro, Manuel, que nació en 1909, crece en ese ambiente que mezcla el impulso empresarial con un fuerte arraigo cívico y religioso. Es una combinación que marcará toda su vida. y su entrada en el mundo de los negocios es casi de película, nunca mejor dicho. Sí. El libro cuenta que con solo 11 o 12 años, su primer trabajo era colocar los anuncios en el telón del Teatro Variedades, que era de su padre. Pero la vida real le golpea muy pronto. Su padre muere cuando él tiene apenas 20 años. Fíjate en la situación. Con 20 años, de repente, es el responsable del patrimonio familiar. 5 salas de cine en Puebla y Tlaxcala. Uf, Para la mayoría, el objetivo habría sido simplemente sobrevivir, mantener el negocio a flote. Pero aquí vemos el primer destello de su carácter. No se conforma con gestionar la herencia. Piensa en cómo hacerla crecer, exponencialmente. y es que no tarda en encontrar la palanca para ese crecimiento. A los 30 años, se asocia con una figura que parece sacada de una novela, William O. Jenkins, un empresario estadounidense. Enigmático y muy poderoso. Mm, ¿Cómo llega a conectar con alguien así? No es un paso obvio para un joven empresario de provincias. Esa es una de las claves. Espinosa Iglesias tenía una habilidad innata para identificar y aliarse con los centros de poder. Y Jenkins era el poder económico en estado puro. Claro. Juntos no suman, multiplican. Crean un auténtico gigante al tomar el control de la compañía operadora de teatros, la famosa COTSA, y la transforman en la cadena de cines más importante de todo México. Y el libro deja claro que no era un simple exhibidor de películas. Espinosa fue el gerente general de COTSA hasta 1960, y su estrategia era de control total. Sí, eso es fundamental. No solo ponían las películas en sus cines, también las distribuían e incluso las producían. Es lo que hoy llamaríamos una integración vertical de manual. Controlaban todo el ciclo de negocio, desde la creación hasta el espectador. Y aquí vemos una de las lecciones fundamentales de su éxito, la falta de apego emocional a sus negocios. Ajá. Para él, el cine no era su identidad, era un vehículo para generar capital y poder. Era un estratega. Y en el momento en que vio que ese vehículo, después de 1950, empezaba a perder potencia con la llegada de la televisión y, bueno, los cambios de hábitos, no dudó ni un segundo. Claro, la mayoría se habría aferrado a su imperio cinematográfico. Él, en cambio, ve los nubarrones en el horizonte y decide que es hora de buscar un vehículo más rápido y con más futuro. ¿Exacto? Vende sus acciones en la industria del cine y pone la mira en un sector que parece estar en las antípodas, la banca. Un sector mucho más cerrado, elitista y, bueno, conservador. Es un salto al vacío para alguien que viene del mundo del espectáculo. Desde luego. Pero lo hace con la misma lógica estratégica. Su socio, Jenkins, ya estaba dentro. Era el accionista principal de un banco en crecimiento, el Banco de Comercio, que luego todos conocerían como Bancomer. Vale, decide que su próximo objetivo es la banca.
Pero eso no es como abrir otra sala de cine. A ver, ¿cómo se las arregla alguien del mundo del espectáculo para entrar en ese club tan exclusivo? Y no solo eso, para acabar controlándolo. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es con paciencia, discreción y una estrategia de compra calculadísima. Entra en 1950 como consejero suplente, una posición secundaria. Desde ahí observa, aprende y, sobre todo, empieza a comprar acciones sigilosamente. Durante 5 años va adquiriendo participaciones de otros socios sin hacer nada de ruido. O sea, una OPA hostil a cámara lenta. ¿Podría verse así, sí? La jugada maestra llega en 1955. Cierra un trato con su propio socio, con Jenkins. Ujú. Le intercambia una parte importante de lo que le quedaba en el negocio del cine por el paquete de acciones de Jenkins en Vancomer. De un plumazo se convierte en el accionista mayoritario. ¡Qué barbaridad! Para 1959 ya no es solo el dueño, es el director general. Tiene el control absoluto. Y una vez que toma el timón, su gestión es una revolución. No llega para mantener el status quo. Una de sus primeras grandes ideas es el sistema bancos de comercio. ¿En qué consistía exactamente? Era una idea brillante para la época. En lugar de una expansión lenta abriendo sucursales, afilia a 23 bancos regionales que ya existían por todo el país. Ah, claro. Los integran en una red nacional, bajo la marca Bancomer, pero manteniendo su autonomía local. Con esto consigue una capilaridad y una presencia en todo el territorio que a la competencia le habría costado décadas construir. ¡Qué listo! Y no era un director de despacho. La biografía detalla cómo viajaba sin parar, reuniéndose con los consejeros de cada plaza para entender sus necesidades. Quería que el banco tuviera un pulso verdaderamente nacional. Y eso que mencionas de entender el mercado es fascinante, porque en 1957, mucho antes de que se popularizara el concepto, crea lo que hoy llamaríamos un grupo de banca múltiple. Sí, se adelanta a su tiempo. Funda la financiera, la hipotecaria, la inmobiliaria y la aseguradora Bancomer. En la práctica, estaba construyendo un ecosistema financiero completo. No vendía solo un producto, sino una solución integral para sus clientes. A un sector tradicionalmente elitista. Totalmente. El cine te enseña a pensar en millones de clientes, no en unos pocos privilegiados. Y él traslada esa lógica a Bancomer. Por eso fue un pionero en usar masivamente la publicidad comercial. Quería que la marca Bancomer fuera familiar, cercana, que estuviera en la mente de todos, no solo de los grandes empresarios. Me imagino la reacción de la competencia. Mientras ellos seguían con sus despachos de caoba y su publicidad discreta en páginas de economía, este hombre estaba poniendo anuncios en la radio y la televisión para llegar al gran público. Totalmente. Y esa mentalidad de masas exigía un soporte tecnológico a la altura. Se dio cuenta de que para gestionar millones de cuentas de clientes de ingresos medios y bajos, que era el mercado que quería conquistar, necesitaba potencia de cálculo. Claro. Invirtió sumas ingentes de dinero en los sistemas de cómputo más avanzados de su tiempo. La culminación de esa visión es el Centro Bancomer, inaugurado en 1980. Un edificio que era en sí mismo una declaración de intenciones, un icono arquitectónico, que albergaba uno de los centros de datos más potentes de toda América Latina. Debió de parecerle ciencia ficción a sus competidores, que seguían con sus libros de contabilidad y sus sucursales aisladas. Era la materialización de su imperio, un gigante financiero, tecnológicamente avanzado, con una red nacional inigualable y una marca potentísima. Parecía una fortaleza inexpugnable. Parecía invencible, sí, pero en el México de esa época siempre había un actor con más poder que cualquier empresario, por muy grande que fuera. ¿No es así? Exacto, el Estado. Y el choque fue inevitable y sísmico. El 1 de septiembre de 1982, a solo 3 meses de terminar su mandato, en un acto de poder absoluto, el presidente José López Portillo decreta la nacionalización de toda la banca privada. De un día para otro. De un día para otro, Bancomer, el banco de mayor valor del país, la obra de la vida de Espinosa Iglesias, dejaba de ser suyo. Un golpe devastador. La fuente detalla que la indemnización se basó en el valor en libros. Espera, ¿qué significa eso exactamente? Significa que le pagaron basándose en el valor contable oficial de los activos del banco, que suele ser mucho, mucho más bajo que su valor real de mercado. El valor que tendría si lo vendieras en ese momento, vamos. Entiendo. Ya de por sí, era una compensación muy controvertida y considerada por muchos como injusta. Pero para Espinosa Iglesias, el golpe fue doble. Según la biografía, el gobierno no solo le expropia el banco. No,
sino que además le prohíbe usar los bonos que le dan como indemnización para comprar otras empresas del grupo Bancomer que a él le interesaban. Básicamente le atan las manos. Sí, le quitan su creación y le bloquean el camino para reconstruir su patrimonio con el dinero de la compensación. ¿Y cómo reacciona? Su reacción, una vez más, es puramente estratégica, no emocional. Podría haber iniciado una guerra en los tribunales o en los medios, pero entendió que las reglas del juego habían cambiado por completo. Luchaba contra un poder invencible. Exacto. Así que, en lugar de desgastarse, toma una decisión drástica. Vende todos sus intereses empresariales restantes y se retira del juego de los grandes negocios. Minimiza sus pérdidas y, bueno, sale del tablero. Pero no se va del todo. Su historia con Bancomer no había terminado. Cuando el péndulo político cambia y la banca se reprivatiza a principios de los 90, él intenta volver. Intenta recomprar el banco que le quitaron. Sí, se asocia con sus antiguos consejeros regionales, la gente que le había ayudado a construir el banco desde cero, para intentar recuperarlo. Pero las nuevas autoridades no le dan el visto bueno. Su tiempo, al parecer, ya había pasado. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. No le dejan recomprar su propio banco, pero en lugar de desaparecer, se convierte en el crítico más lúcido de todo ese proceso de privatización. ¿Qué es lo que vio él que los demás, cegados por la euforia del momento, no vieron? Vio los números con una frialdad que otros no tenían. La biografía cuenta que él consideraba que los bancos se estaban vendiendo a precios desorbitados, muy por encima de su valor real. Una burbuja. Predijo que los nuevos dueños se estaban endeudando tanto para comprarlos que cualquier crisis económica los haría increíblemente vulnerables. Estaba advirtiendo de una burbuja, sí. Y vaya si acertó. Llega la gran crisis del peso de 1994-1995, el famoso efecto tequila, y el castillo de naipes se derrumba. Se derrumba por completo. Casi todos esos bancos mexicanos, reprivatizados a precios inflados, quiebran o acaban siendo vendidos a precio de saldo a capital extranjero. Su análisis desde fuera demostró ser profético e increíblemente certero. Demostró que aunque ya no estuviera en el juego, su mente para los negocios y las finanzas seguía intacta. Vio la catástrofe que se avecinaba mientras los demás solo veían una oportunidad de oro. Entonces, después de perder su banco, de intentar recuperarlo sin éxito y de ver cómo sus peores predicciones se cumplían, podría haberse retirado a disfrutar de su fortuna. Claro. Pero se reinventa una última vez y lo hace de una forma completamente inesperada. Se dedica en cuerpo y alma a la filantropía. No era algo totalmente nuevo para él. Ya desde 1963 presidía la Fundación Mary Street Jenkins. Pero el paso definitivo lo da en 1979, incluso antes de la nacionalización, cuando crea la Fundación Amparo en memoria de su esposa. Y aquí hay un detalle que el libro subraya y que es fundamental para entender su ética de trabajo. La funda con su propio patrimonio personal, no con los recursos de sus empresas. Eso es muy poco habitual, sobre todo en esa época. No es la empresa haciendo una donación para desgravar impuestos. Es el empresario poniendo su fortuna personal al servicio de una causa. Exactamente. Es una declaración de principios. Y el impacto de estas fundaciones fue colosal. No se dedicaron a pequeños donativos, sino que financiaron proyectos transformadores, de una envergadura nacional. ¿Cómo cuáles? Hablamos de la recuperación del centro histórico de la Ciudad de México o de la financiación de las excavaciones del Templo Mayor de los aztecas, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX en México. Y por supuesto, la joya de la corona de su legado filantrópico, la creación del Museo Amparo en su Puebla natal. Inaugurado en 1991, hoy es un referente cultural a nivel internacional. Sí, es como si, después de haber construido un imperio económico, decidiera construir un imperio cultural. es una forma de reinvertir su fortuna y su increíble capacidad de gestión, no ya en empresas que generan beneficios, sino en el capital humano y cultural de su país. Su legado continúa a través de la Fundación Espinosa Rugarcía, que a su vez creó un centro de estudios para promover la educación, la sanidad, la cultura, apoyando a miles de jóvenes con becas. Dejó de construir empresas para construir futuro. Exacto. Al final, el título del libro, Trabajo, Fortuna y Poder, parece la sinopsis perfecta de su vida. Un trabajo incansable desde que era un niño en el teatro de su padre. Una fortuna inmensa construida con una visión estratégica fuera de lo común. Y un poder
que lo llevó a la cima del mundo empresarial para luego enfrentarlo al único poder superior, el del Estado. Su historia es la de un constructor. Construyó un imperio en el cine, luego la institución financiera más grande de América Latina y finalmente un legado filantrópico que perdura. La biografía concluye planteando una comparación muy interesante entre dos generaciones de empresarios mexicanos. Sí, La suya, la de 1940-1980, y la que surge después, con las privatizaciones de los 90. y aunque no tenemos todos los detalles de esa comparación, nos deja con una reflexión final muy potente. Efectivamente. Y nos lleva a la pregunta para cerrar nuestra exploración de hoy. ¿Qué diferencias fundamentales existen entre el perfil de un empresario como Espinosa Iglesias, que construye instituciones desde cero con una visión a largo plazo y un enfoque nacional, y el de aquellos que emergen en una era de finanzas globales, privatizaciones y capital más especulativo? ¿Qué valores, habilidades y quizás qué tipo de legado definen a cada una de esas épocas?